Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo un nuevo fanfic llamado Los Cuatro Viajeros del Tiempo. Es de humor y espero que les guste. Antes de comenzar me gustaría saludar a Owen y a Derlis Cárdenas, para no quitarles más tiempo. Sin más relleno, empecemos. Mierda, pensó Naruto. Había sido capturado e incapacitado por Sasuke y su pequeño grupo de seguidores y llevado a este lugar para que el loco de mierda Uchiha Madara pudiera extraerle el Kyuubi para completar su estúpido plan que involucraba hacerle algo a la luna que era, según Madara, una especie de monstruo de roca de 10 colas muerto que había pertenecido a un tipo llamado el Sabio de los Seis Senderos. No sabía en qué demonios había estado Madara cuando se le ocurrió ese plan, pero quería un poco para poder estar completamente fuera de él cuando extrajera la maldita bola de pelo. Según Gaara, el proceso fue extremadamente doloroso. Mocoso, tengo una manera de sacarnos de esto, dijo el ocupa de 9 colas en su vientre. ¿Por qué diablos no me dijiste esto antes?, le gritó indignado al zorro. Honestamente, contrariamente a toda la evidencia de lo contrario, en realidad no creía que fueras lo suficientemente estúpido como para ser atrapado. Después de eso, fue un lanzamiento de quien odiaba más, tú o Madara. Elegí a Madara, respondió el enorme zorro. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto?, preguntó. Viaje en el tiempo, fue la respuesta del zorro. ¿Viaje en el tiempo? Estás incluso más loco que ese monstruo de Madara, y eso es decir algo. Viajar en el tiempo es completamente imposible, dijo antes de empezar a reír. Entonces, ¿cuándo quieres volver?, preguntó el zorro. A pesar del hecho de que proporcionaré el chakra, tendrás que ser tú quien haga el jutsu real, ya que, a pesar de que poseo pulgares opuestos, mis patas no tienen exactamente la forma correcta para sellar las manos. Sí, y quiero decir, si el viaje en el tiempo fuera posible, me gustaría volver al día en que me uní al equipo 7. Siempre quise vengarme de Kakashi por lo que me hizo durante la prueba de campana, y tener algo de sentido común en Sasuke mientras todavía pudiera, sería divertido también. Reflexionó, recordando los buenos viejos tiempos en los que no había tenido que luchar contra organizaciones criminales cuyas listas consistían enteramente en ninjas de rango S. Bien, entonces nos iremos, gruñó el zorro. Ahora déjame mostrarte cómo hacer el jutsu para que podamos largarnos de aquí. Me gusta demasiado ser yo mismo como para mezclarme con los demás para crear cualquier monstruosidad que el maldito Madara esté planeando hacer. Dos problemas. 1, como dije antes, el viaje en el tiempo es imposible y 2, estoy inconsciente y por lo tanto no puedo hacer ningún jutsus, le gritó al zorro. Puedes hacer el jutsu en tu paisaje mental. El zorro respondió, luciendo como si quisiera golpearse la cabeza contra la pared más cercana repetidamente. Bien, lo que sea, te complaceré ya que no tengo nada mejor que hacer. Él suspiró. El instante antes de que comenzara el proceso de extracción, hubo un fuerte estallido y un grito de rabia que sonaba inhumano. Por ciento después de un viaje increíblemente salvaje que habría causado que Naruto vomitara si tuviera el estómago para hacerlo en ese momento, abrió los ojos y se sorprendió al encontrarse en su antiguo apartamento. El apartamento que podría haber jurado había sido destruido por Pain un par de semanas antes. Mientras deambulaba por dicho apartamento explorando todo para ver si faltaba algo, lo que probaría de manera concluyente que estaba en un genjutsu, notó que algo parecía mal. Fue cuando llegó al baño que se dio cuenta de por qué. Mirándose en el espejo, vio a su yo de 12 años mirándolo fijamente. ¡Mierda!, gritó el instante antes de desmayarse. Kakashi sabía que había llegado demasiado tarde ese día. Antes incluso de encontrar a Naruto, había tenido la misma sensación de inquietud en el estómago que tuvo el día en que se vio obligado a matar a Rin, y el día en que Minato Sensei murió, ese sentimiento que le dijo que lo había hecho. Falló una vez más. Cuando llegó allí, había habido nuevos signos de batalla en todo el Valle del Fin, pero la lucha obviamente había terminado. Como no podía ver a Sasuke ni a Naruto en las inmediaciones, envió a Pakun a buscarlos. Cuando Pakun regresó unos minutos después, gimiendo como si lo hubieran golpeado hasta morir, supo que el sentimiento que había comenzado a apoderarse de él mientras se acercaba al valle había sido completamente correcto. Temiendo lo que encontraría cuando llegara allí, siguió a Pakun hasta donde Naruto yacía boca abajo en la base de la estatua de Uchiha Madara. El chico estaba completamente quieto, y Sasuke no estaba por ningún lado. Cuando entregó al niño, supo de inmediato que su alumno estaba muerto. Tenía una herida de Chidori en el pecho y le habían cortado la garganta. Desde que se convirtió en el maestro del equipo 7, a menudo se había esforzado por evitar mirar a Naruto, ya que el niño le había recordado dos de las pérdidas más dolorosas de su vida, el hombre que había sido como un segundo padre para él.
después de que su propio padre se hubiera suicidado, y el alegre compañero de equipo que le había salvado la vida a costa de la suya. Sin embargo, verlo así, muerto como ellos, era 100 veces peor. El hijo de Minato-sensei estaba muerto y había sido su culpa. Había sido él quien le había enseñado a esa serpiente traidora el jutsu que había debilitado a Naruto lo suficiente como para que ese monstruo desalmado que había creído erróneamente que era un reflejo de sí mismo en su juventud lo matara. Había sido porque se había equivocado con el chico Uchiha en quien había llegado a pensar como una versión de su antiguo yo que solo necesitaba la guía adecuada como la que había recibido de Minato-sensei, que terminó costándole a Naruto su vida. Mientras se arrodillaba junto al cuerpo de Naruto, puso a Pakun a cazar tras el pequeño bastardo que había matado al niño al que debería haber cuidado y vigilado, pero el pobre perro no pudo captar el olor de Uchiha debido a la lluvia. Lluvia. El traidor se había ido hacía mucho y, si hubiera intentado buscarlo entonces, habría terminado dando vueltas, así que se había sentado junto a Naruto a esperar. Después de lo que había parecido una eternidad, la lluvia finalmente amainó y él envió a los perros en todas las direcciones posibles para tratar de rastrear al pequeño traidor. Sin embargo, en lugar de enviar a Pakun con el resto de perros esta vez, lo había enviado a Konoha para que le diera su informe al Hokage mientras preparaba el cuerpo de Naruto para su regreso a la aldea. No era natural ver al niño tan quieto. Naruto siempre se había estado moviendo de alguna manera, especialmente cuando se suponía que debía estar sentado quieto, rebotando con frecuencia, corriendo por todas partes y moviéndose constantemente. Cada vez que lo veía, siempre parecía tan lleno de una energía que apenas podía contener. Toda esa energía se había ido ahora, y no volvería. Por ciento después del funeral de Naruto, Kakashi pasó la mayor parte de su tiempo alternando entre la piedra conmemorativa en la que estaban inscritos los nombres de Obito, Rin y Minato, y la tumba de Naruto, ya que no se le había permitido unirse a la búsqueda de su antiguo alumno después de su Ninken no había podido encontrarlo porque, el Hokage había querido que el niño estuviera vivo el tiempo suficiente para ser utilizado para crear un nuevo clan Uchiha, lo que le dejaba una gran cantidad de tiempo libre en sus manos desde que lo habían puesto de licencia. Por razones de salud. Cuando no estaba visitando a Naruto o a su equipo, estaba trabajando en algo que parecía casi demasiado fantástico para ser real y probablemente no lo era, pero le había dado una pequeña medida de esperanza y ocupó su tiempo hasta que hubo noticias de su antiguo alumno traidor que había desaparecido sin dejar rastro. Menos mal que lo habían puesto de licencia porque, después de la muerte de Naruto, prácticamente había perdido la voluntad de hacer cualquier cosa, no había dejado la cama durante más de una semana y no había salido del apartamento por más de una semana. Casi un mes. Durante ese tiempo que había pasado encerrado en su apartamento, había ordenado las cosas que había recuperado de los restos de la casa de su antiguo sensei después del ataque del Kyuubi, más para torturarse a sí mismo que para nada. Antes de eso, en realidad no había mirado ninguno de los elementos en 13 años, e incluso la última vez que los había mirado, había sido poco más que una mirada superficial para ver si un elemento en particular habría pertenecido a su sensei o a Kushina para que supiera en qué caja colocarlo. El día en que finalmente terminó parecía haber terminado el jutsu garabateado apresuradamente y bastante incompleto que su sensei había dejado, fue a la tumba de Naruto por última vez. Para ese momento, al día siguiente, estaría en el pasado o estaría muerto debido al agotamiento de chakra, ya que parecía que le tomaría todo lo que tenía para retroceder los 2 años que era lo más lejano que podía tomar el jutsu de su sensei. Él. De cualquier manera, estaría viendo al niño al que había fallado más veces de las que podía contar de nuevo. Vivo o en la otra vida, realmente no importaba en este momento. Cuando llegó a la tumba de Naruto para despedirse, Iruka estaba allí, lo que significaba que tendría que esperar y volver más tarde. Cuando trajo el cuerpo de Naruto de regreso, Iruka casi mató a la primera persona que aplaudió el hecho de que Naruto estaba muerto, y se necesitaron una docena de personas para sacarlo del hombre. Cuando Iruka descubrió más tarde que había sido él quien le había enseñado a Sasuke el jutsu que había causado la muerte de Naruto, también había tratado de matarlo. Al hombre no le había importado que fuera solo un chunin, y que se estuviera enfrentando a un hombre que se decía que estaba casi a la par con el legendario Sannin. Si un escuadrón de Anbu no hubiera llegado y detenido la pelea, Iruka probablemente lo hubiera matado. Todavía no estaba del todo seguro de si eso habría sido algo malo teniendo en cuenta. Él finalmente, después de que Iruka se fue, presentó sus respetos y se dirigió a casa para realizar el jutsu que le daría otra oportunidad o resultaría en un suicidio. En este punto, no le importaba mucho de ninguna manera. Por ciento Kakashi gimió cuando se despertó con el sol de la mañana, levemente sorprendido de encontrarse en su cama en lugar de en el piso de su sala de estar donde había esperado terminar en cualquier lugar.
Dado que tenía un dolor de cabeza masivo y en realidad podía moverse, podía estar razonablemente seguro de que no había muerto de agotamiento de chakra. Todavía estaba en su apartamento, lo que no le decía mucho, ya que la decoración no había cambiado mucho a lo largo de los años desde que lo había adquirido, lo que significaba que no podía estar completamente seguro de si había tenido éxito. ¿O no? La fotografía del equipo 7 con la cara del traidor tachada no estaba en su lugar habitual, pero, como de alguna manera podría haber sido golpeada detrás de su mesita de noche, esto puede o no haber sido una buena señal. La forma más rápida de saber si si recibió otra paliza de un Tsunade borracho que también lo culpó por la muerte de Naruto, y otro intento de asesinato de Danzo, significaría que había fallado y había perdido una gran cantidad de tiempo que podría haber pasado rastreando y matando al traidor. En cambio, incluso si eso hubiera significado convertirse él mismo en ninja perdido. Tanto Tsunade como Danzo habían querido a Naruto por diferentes razones. Tsunade porque el niño le había recordado a su hermano pequeño, y a Danzo porque le había gustado la madre del niño, a quien solía sobornar con ramen para hacer bromas al Sandaime. Además de esto, Danzo estaba sumamente molesto con él por perder a Konoha, un arma muy valiosa, así como al último Uchiha que había sido valioso por su Kekkei Genkai. Cuando llegó a la torre, entró a la oficina del Hokage a través de la ventana como solía hacerlo. Al ver al Sandaime Hokage, no sabía si llorar o animar. Lo había logrado. De hecho, había regresado al pasado, antes de que Naruto muriera, y sería capaz de cambiar las cosas para mejor. Le habían dado otra oportunidad, y esta vez no le fallaría a Minato-sensei. Mientras estaba allí en la oficina del Hokage planeando lo que estaría haciendo ahora que estaba de vuelta en el pasado, apenas notó el hecho de que el Hokage parecía estar sufriendo un ataque al corazón porque había aparecido en una reunión. Más de una hora antes. Jiraiya examinó la destrucción que lo rodeaba. Konoha había sido destruida y la mayoría de su población ahora estaba muerta. Los pocos supervivientes del brutal ataque deambularon por los escombros en estado de shock. Konohamaru, el nieto de su sensei, se paró junto al cuerpo de Naruto llorando. Naruto había muerto en la pelea con Orochimaru que había estado ocupando el cuerpo de Uchiha Sasuke mientras la aldea estaba invadida por ninjas de Saune Iwa. El pueblo había luchado solo porque Suna no había podido enviar refuerzos a tiempo. Se suponía que él era el que peleaba con su ex compañero de equipo, pero había resultado gravemente herido en una pelea con un ex alumno suyo la semana anterior y no había podido hacerlo. Como su padre antes que él, Naruto se había sacrificado para salvar la aldea. Sin embargo, a diferencia de su padre, había llegado un poco tarde y, a pesar de sus mejores esfuerzos, la aldea había sido destruida. Konoha se había ido, y no parecía que pudiera regresar de esto. Al menos no ahora. Habría perdido toda esperanza en la aldea si no hubiera sabido del proyecto más ambicioso de su exalumno Minato. Antes de morir, el joven había descubierto cómo viajar con éxito a través del tiempo. La compleja matriz de sellos que Minato había creado no lo haría retroceder más de unos pocos años, pero unos pocos años era todo lo que necesitaría para derribar a Orochimaru para que Naruto y la aldea en general pudieran vivir una vida larga y feliz. Sin embargo, por ahora, tendría que ayudar a rescatar a los sobrevivientes y enterrar a otro estudiante al que había sobrevivido. Por cierto, cuando Jiraiya se despertó con un dolor de cabeza para acabar con todos los dolores de cabeza en una posada que no reconoció unos pocos días después de la destrucción de Konoha, supo que se había metido en un infierno de juerga que se había olvidado por completo. O que había logrado viajar en el tiempo. Después de bajar las escaleras y preguntar cuál era la fecha, llegó a la conclusión de que había tenido éxito en lo que se había propuesto, que era el viaje en el tiempo, no el doblador de 3 días que lo habría dejado con recuerdos borrosos de haber sido abofeteado. Repetidamente y, posiblemente, lo hizo despertarse en la cama con un travesti en un momento. En este punto en el tiempo, la única vez que Orochimaru estaba realmente a la intemperie donde podía llegar a él era durante los exámenes de Chunin. Supongo que ahora sería un buen momento para hacerle una visita al pequeño Naruto ya que me dirigiré con Konoha de todos modos. Jiraiya reflexionó mientras empacaba algunas pertenencias bastante familiares que había encontrado esparcidas por la habitación que aparentemente había alquilado la noche anterior, unos años antes en su línea de tiempo personal, porque estaba convenientemente ubicada a una distancia de visualización del dormitorio para los años superiores en un internado para niñas, si se usaban binoculares. Tenzo se abrió camino a través de los restos que eran Konoha.
La mayor parte había sido destruida durante el ataque de Pain, pero el resto había caído cuando Naruto liberó por completo al Kyuubi en su dolor por la muerte de Hinata y su ira contra Pain, quien se había llevado a otro de sus seres queridos lejos de él. Él era uno de los pocos sobrevivientes que quedaron vagando por lo que quedaba de su hogar después de que el ataque de Pain y el alboroto del Kyuubi habían terminado. Mientras se abría camino alrededor de los destrozados restos de la torre del Hokage, un pergamino sorprendentemente intacto llamó su atención. Curioso, lo recogió y lo desplegó. Si esto era lo que pensaba que era, por ciento el primer signo de éxito fue el hecho de que se despertó en su propio apartamento. El segundo fue la fecha en el calendario del traje de baño que estaba pegado a su refrigerador con un imán de plátano. Realmente había retrocedido en el tiempo y sería capaz de salvar a Konoha. Ahora que estaba aquí, cambiaría las cosas para que Pain no atacara, y evitaría que Naruto usara el chakra del Kyuubi para no desatar al monstruo que había atravesado las ruinas de Konoha y había matado a la mayoría de los sobrevivientes antes de partir hacia lugares desconocidos. A pesar de que hacerlo resolvería fácilmente una serie de problemas, no estaría matando a Naruto. Cuando no estaba liberando al monstruo que había sido sellado en él, Naruto era un activo extremadamente valioso para Konoha, ya que el chico brillante y alegre había convertido a los enemigos que podrían haber dañado seriamente a Konoha en aliados con una sonrisa y cualquier poder misterioso que tuviera. Eso hizo que otros vieran lo horribles que eran y quisieran mejorar, un poder que a menudo le hacía preguntarse qué habría pasado si Naruto y Danzo estuvieran encerrados juntos en una habitación. Si recordaba correctamente el archivo de Naruto, el chico había usado por primera vez el poder del Kyuubi durante la misión a Wave, que aún faltaban unos meses. Entonces, tendría tiempo para encontrar una manera de evitar que Naruto comenzara de bajar la pendiente resbaladiza que lo llevó a soltar el Kyuubi, lo que no debería ser demasiado difícil, ya que sabía lo horrorizado que estaba el niño por el zorro y lo aterrorizado que estaba. Había estado liberando a la criatura hasta que el dolor por la destrucción de su hogar y la pérdida de uno más de sus preciosos amigos lo consumieron. Por supuesto, le explicaría al chico los peligros de liberar incluso un poco del poder del Kyuubi y, si era necesario, tenía las habilidades que había heredado del Shodai Hokage. Quitarle el collar de Tsunade varios meses antes de lo que Naruto había logrado sería un buen primer paso. Naruto sonrió mientras se dirigía a la academia. Hoy era el primer día de su nueva vida y se sentía muy bien. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el maldito zorro no había regresado con él cuando hizo su pequeño viaje al pasado. Es cierto que el zorro de 9 colas estaba sellado dentro de él, pero era el zorro de 9 colas del pasado quien hasta el momento no tenía ningún control sobre él y no le había dicho una palabra en la medida de lo posible. Recuerda. Aún mejor, ese zorro estaba sellado detrás de una barrera que estaba completamente intacta y no podía hablar con él sin su permiso, como el zorro del futuro solía hacer en ocasiones, lo que significaba que ningún zorro molesto lo distraería. En los momentos más inoportunos, y recordándole sus fracasos pasados cuando ya estaba harto de ellos. Silbó una alegre melodía, cuyos orígenes había olvidado hacía mucho tiempo, mientras entraba en los terrenos de la academia. Después de recuperarse de un desmayo al verse a sí mismo en el espejo con esa carita regordeta de bebé de la que había crecido, corrió por el pueblo y descubrió que era exactamente como lo recordaba cuando tenía esta edad por última vez, justo abajo. A la loca rutina de ejercicios matutinos de Maito Gai que previamente había ignorado por completo, y las miradas de los otros habitantes de la aldea. Ahora que estaba de regreso, iba a arreglar todo lo que pudiera, comenzando con ese idiota obsesionado por la venganza que estaría apuntando en la dirección correcta antes de que pudiera terminar teniendo una especie de complejo de culpa destrozado y jurar destruir Konoha. Para cuando terminó con Sasuke, después de tomar su antiguo asiento en el aula abarrotada donde se repartirían las tareas del equipo, miró a su alrededor. Si no lo hubiera visto por sí mismo hace mucho tiempo, no habría creído que sus amigos alguna vez hubieran parecido tan jóvenes como ahora. Los 4 años y el cambio entre ahora y entonces habían marcado una gran diferencia en sus apariencias y, en algunos casos, en sus actitudes. Estaba tan concentrado en las personas con las que había crecido y con las que había luchado en el futuro que casi no se dio cuenta cuando Sakura lo empujó fuera del camino para llegar a Sasuke. Después de gruñir molesto a Sakura, se giró para mirar a Sasuke, quien aparentemente no sabía nada bueno si lo miraba a la cara, desde una distancia segura. Recordó lo que pasó la última vez, cuando se le había enfrentado a la cara del chico para hacerlo y había sido golpeado hacia adelante por un brazo agitado. Ese momento aún habría quedado grabado en su memoria si hubiera vivido hasta los 1000. Definitivamente no era así como quería que cayera su primer beso, incluso si técnicamente ya había bajado de esa manera.
Ahora que lo pienso, tampoco quería que su primer beso con una mujer fuera como lo había hecho. Que una masa de pelo al viento le robara el chakra definitivamente no estaba en su lista de actividades divertidas. Cuando Iruka llegó para anunciar las asignaciones del equipo, hizo una mueca de culpabilidad ante los vendajes que en su mayoría estaban ocultos por la ropa de Chunin. Si no hubiera escuchado a Mizuki y no hubiera robado ese maldito pergamino, una de las primeras personas que se había vuelto preciosa para él casi no se habría matado defendiéndolo. No estaba seguro de qué haría si Iruka moría como casi lo había hecho esa noche. Iruka fue una de las primeras personas que estuvo allí para él, y se había preocupado más por él. Al otro lado de la aldea de la academia, Kakashi vagaba impotente por la tienda de dulces en la que había entrado con la esperanza de encontrar un regalo para Naruto. Mientras miraba los estantes y pilas y cajas y contenedores desbordados, se sintió un poco perdido. Si bien sabía que el chico estaba obsesionado con el ramen, no sabía qué más le gustaba al chico, de ahí su dilema. El día había comenzado con una explosión, especialmente desde que el tercer Hokage había estado tan sorprendido por su llegada temprana a su oficina esa mañana, que casi había tenido un ataque al corazón y se había visto obligado a buscar un sanador para asegurarse de que estaba bien. Cuando apareció en la oficina de Santa Hime, había olvidado por completo que se suponía que se iban a encontrar una hora más o menos después de que él apareciera en el apartamento de Naruto para poder tener una idea del chico que estaba a punto de conocer. Tren. El chico al que, en este momento, prácticamente había ignorado durante los últimos 12 años, a menos que estuviera de guardia. Sospechaba firmemente que la organización de la reunión para que tuviera lugar en el apartamento de Naruto había sido la del Hokage. En ese momento no quería apilar ese arrepentimiento en particular sobre todos los demás, así que reunirse en la oficina había tenido sus ventajas, ya que no quería volver a ver el apartamento del chico nunca más. La última vez que lo había visto, cuando fue a empacar las pertenencias de su alumno muerto, había sido bastante dolorosa. Naruto estaba vivo ahora, así que no insistiría en eso. Tenía una segunda oportunidad con el chico y la agarraría con ambas manos. Ahora, si tan solo supiera qué tipo de dulces le gustan al niño, volviendo a la tarea que tenía entre manos, examinó un estante de frascos llenos de caramelos duros envueltos en brillantes colores y sabores, que iban desde la menta bastante exótica hasta los sabores más comunes de la zona, como los caramelos de color verde brillante que sabían a baya que solo crecía en los bosques alrededor del pueblo, preguntándose cuáles debería obtener. Mientras estudiaba los frascos, sin dejar de sentirse tan perdido como hace 5 minutos, se enojó consigo mismo por haber ignorado a Naruto hasta el punto de que ni siquiera sabía qué alimentos le gustaban además del ramen, que probablemente le gustaba. Tampoco lo hubiera sabido si el chico no hubiera hablado de ello constantemente y en voz alta casi todas las veces que lo había visto desde el primer día que lo tuvo como estudiante. Finalmente, después de renunciar a ella por una causa perdida, dejó la tienda después de comprar un surtido de 15 libras de casi todo lo que se le ocurrió, incluido un rompemandíbulas del tamaño de una naranja. Sabía que los dulces no eran exactamente saludables para un niño en crecimiento, pero también sabía que nadie había hecho esto por Naruto. Iruka era probablemente la única persona en el pueblo además del Hokage que hubiera estado dispuesta a hacerlo, pero había optado por comprar comidas abundantes para el niño, y el Hokage no podía arriesgarse a mostrar un favoritismo tan descarado por el niño, y por lo tanto, no habría podido hacerlo. Comprobando la hora en el reloj fuera del banco, se dio cuenta de que todavía le quedaba un tiempo hasta que llegara el momento de reunirse con Naruto de nuevo. Hasta entonces, estaría preparando otra sorpresa para el chico. Con eso en mente, se dirigió a uno de los sastres shinobi de mejor calidad con un conjunto de medidas que hubiera deseado no saber, y algo que había sacado de la caja de las pertenencias de cocina que había estado guardando. Jiraiya caminó por el camino hacia Konoha, haciendo planes en el camino. Teniendo en cuenta la forma del apartamento actual de su ahijado y estudiante favorito, tendría que encontrar otro para que ambos se quedaran hasta los exámenes de Chunin y, posteriormente, la invasión que le daría la oportunidad de atacar a Orochimaru antes de que pudiera destruir Konoha, tuvo lugar. No sabía lo que había estado pensando al dejar que ese chico se quedara en ese apartamento la última vez, excepto tal vez que tener un niño cerca afectaría su estilo y entraría en el momento más inoportuno. No había preocupaciones acerca de que Naruto entrara en el momento equivocado ahora, ya que ahora sabía con certeza que a la edad de 12 años, Naruto sería lo suficientemente sabio con las costumbres del mundo como para saber qué trapo ataba a la puerta. Manejar significaría. ¿Cómo no podría hacerlo, cuando pudo usar ciertos jutsus que involucraban a mujeres desnudas o con poca ropa con un efecto devastador a esa edad?
Otra razón para deshacerse del apartamento actual de Naruto era que también podían usar el dinero extra para gastar que ganarían al subarrendar el lugar de Naruto a cualquiera que estuviera lo suficientemente desesperado como para alquilarlo. Con sus planes para sus futuros arreglos de vida en su mayoría elaborados, se dedicó a planificar otras cosas. Como no estaba del todo seguro de cuándo exactamente Orochimaru había cambiado de lugar con el ninja de Grass, parecería que tendría que encontrar una manera de colarse en el bosque de la muerte durante la segunda fase de los exámenes Chunin para enfrentarlo. Sin embargo, hasta que los exámenes de Chunin se llevarán a cabo dentro de varios meses, pasaría su tiempo volviendo a su condición física máxima y entrenando a Naruto para defenderse de su ex compañero de equipo, así como investigando para su próximo libro. Sin embargo, todo eso estaba en el futuro. Primero tendría que llegar a Konoha, y no podría llegar a Konoha si el par de bandidos terminalmente estúpidos que acababan de saltar de un arbusto mientras él dejaba vagar su mente siguió bloqueando su camino. Tenzo entró nerviosamente en la sede de Anbu pasando un dibujo bastante inusual hecho con marcador permanente que nunca había sido eliminado por alguna extraña razón. Uno de los capitanes había dicho que era un recordatorio. Sin embargo, un recordatorio de lo que nunca había aprendido ya que había estado ausente el día en que apareció durante su primer año como Anbu, y nadie se había molestado en informarle de dónde había venido, asumiendo que ya lo sabía. La razón por la que estaba tan nervioso en ese momento era porque nunca antes había pedido una licencia y no estaba del todo seguro de cómo reaccionaría su jefe si la solicitaba ahora. Sin embargo, solo tenía un par de meses hasta que Naruto fuera a la misión de Waifi, por lo tanto, el tiempo era esencial, lo que significaba que necesitaba encontrar a Tsunade y obtener el collar de ella lo antes posible. Sin embargo, encontrarla iba a ser solo la mitad y la mitad que consumiría más tiempo del problema. Convencerla de poner el necklace del primer Hokage en juego en una apuesta como lo había hecho Naruto sería la otra mitad y mucho más difícil. Si bien la miserable suerte de Tsunade en el juego era legendaria, nunca había puesto el collar en juego en una apuesta antes del incidente con Naruto, y él mismo no poseía la casi imposiblemente buena suerte de Naruto. Con suerte, el collar no estaba maldito como se rumoreaba desde hace mucho tiempo porque estaría muy molesto si muriera antes de dárselo a Naruto. Naruto debatió internamente sobre si volver a poner o no el borrador en la jamba de la puerta. Por un lado, estaba algo irritado por haber tenido que esperar a Kakashi, especialmente porque se había olvidado de empacar un almuerzo en su entusiasmo por encontrarse en el pasado y ahora estaba hambriento, pero, por otro lado, no estaba a la altura de sus estándares actuales de bromas, que eran mucho más altos de lo que eran cuando tenía esta edad. El borrador sería un buen golpe barato que aliviaría algo de su irritación por tener que esperar una vez más, pero se vengaría por ese empujón en el culo que se habría considerado un abuso si no hubiera sido un jutsu mañana de todos modos. Entonces, tal vez en lugar de hacer algo tan juvenil, debería simplemente agregar a las bromas que había planeado y vengarse de su maestro perpetuamente retrasado por esto entonces. Al tomar una decisión, dejó el borrador en la pizarra y comenzó a caminar por la habitación, ignorando las miradas extrañas que recibió de sus compañeros de equipo las primeras veces que subió una pared, cruzó el techo y retrocedió por la otra pared. Después de esperar lo que pareció media eternidad, finalmente llegó Kakashi. En realidad, solo habían pasado unas 3 horas, pero no se había sentido así, ya que había empezado a caminar por la habitación en diferentes direcciones y había inventado un juego que implicaba no tocar el suelo. Lo primero que hizo su sensei cuando llegó fue correr hacia él y empezar a abrazarlo hasta sacarlo del relleno. El abrazo fue agradable, reconfortante, extremadamente incómodo y, francamente, una vez que la realidad de quien lo estaba abrazando así se hizo evidente, jodidamente espeluznante. Luego, después de dejarlo oír y darle a Sasuke una mirada que, si las miradas pudieran matar, hubiera dejado un montón de cenizas humeantes donde el niño estaba sentado, les dijo que lo encontraran en el techo y desapareció. Sabiendo que no sería prudente mostrar demasiadas habilidades que no debería haber aprendido todavía, siguió a Sakura por las escaleras en lugar de Shun Shinin tras él. Finalmente, después de media tarde de espera, el equipo se sentó como lo había estado 4 años antes de acuerdo con su línea de tiempo personal, y se les ordenó que se presentaran. Kakashi era tan vago como lo había sido la primera vez, aunque lo había mirado y sonreído cuando mencionaba lo que le gustaba, y miraba a Sasuke cuando mencionaba lo que no le gustaba, lo cual era nuevo. El único punto de partida en el que pudo pensar que posiblemente podría haber causado que estos nuevos eventos sucedieran, ya que no se había encontrado con el hombre durante su recorrido por la aldea ese mismo día, fue el borrador que había colocado en el marco de la puerta el último día.
tiempo alrededor. Si hubiera sabido que pegar ese borrador en la puerta habría causado una primera impresión tan horrible, no lo habría hecho la primera vez. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Me gusta el ramen. Me gusta especialmente cuando Iruka-sensei me lleva a Ichiraku por ramen. No me gustan los bastardos traidores y obsesionados por la venganza que deciden destruir una aldea entera debido a las acciones de un par de sus ciudadanos. Y los 3 minutos de espera para que mi ramen instantáneo esté listo. Mi sueño es convertirme en el Hokage para poder ser lo suficientemente poderoso como para proteger a aquellos que son preciosos para mí. Dijo, rebotando en su asiento cuando Kakashi le había indicado que era su turno de presentarse. Eso fue inesperado. Dijo Kakashi cuando terminó, antes de girarse e indicar que era el turno de Sakura de presentarse. Por lo que podía recordar, las presentaciones de Sasuke y Sakura fueron las mismas que la última vez, con Sakura chillando sobre Sasuke y gritando que lo odiaba, y Sasuke haciendo todo ese acto frío y distante de Lone Avenger. Después de las presentaciones, que Kakashi había fruncido el ceño, el hombre una vez más informó al equipo de la inesperada prueba de supervivencia del pop, les entregó los formularios que les indicaban a dónde ir a la mañana siguiente y les advirtió que no desayunaran como lo había hecho. La última vez también antes de despedir a Sasuke y Sakura. Naruto, ¿puedes quedarte aquí un minuto? Tengo algo para ti. Dijo Kakashi mientras se giraba para seguir a sus nuevos compañeros de equipo. Bueno. Respondió, volviendo a sentarse y mirando el papel que le habían dado cuando Kakashi desapareció. Teniendo en cuenta cuánto tiempo al hombre le gustaba hacer esperar a la gente, le daría al hombre hasta que terminara de leer el formulario que le habían dado y luego se iría, ya que de ninguna manera estaría dispuesto a esperar el resto del día para que el hombre regresara de cualquier recado que hubiera estado haciendo. Mientras leía el formulario que le habían entregado, se alegró de que Jiraiya lo hubiera sentado y le hubiera enseñado a leer correctamente cuando finalmente se dio cuenta de que era prácticamente un analfabeto gracias a los cuidadores y los instructores de la academia que nunca habían tomado el examen. Tiempo para enseñarle a leer, y lo dejó solo en esa área. Esto es para ti, Naruto. Kakashi dijo en el instante en que regresó cuando estaba a 2/3 del camino a través del formulario que le habían dado, dándole otro abrazo y una enorme bolsa llena de lo que parecían ser casi todos los tipos de dulces que alguna vez hubo, incluidos muchos. De los rojos como el que le había dado Chouji cuando empezaron en la academia, dándole ese poco de falsa esperanza antes de que supiera que todo iba a ser como siempre. Mientras miraba la bolsa llena de dulces que acababa de recibir, sintió que iba a llorar. Si no hubiera dejado caer esa goma de borrar sobre Kakashi la última vez, al hombre le habría gustado de inmediato y le habría dado dulces. Teniendo en cuenta eso, tal vez no debería poner todas esas trampas y bromas con las que planeaba llevarse a Kakashi mañana. Así que déjame ver si lo entiendo. Dijo el líder del escuadrón Anbu de Tenzo. Viajaste en el tiempo para evitar que el mocoso zorro liberara al Kyuubi. Para hacerlo, necesitas encontrar a Tsunade, la babosa Sannin y conseguirle el collar del primer Hokage porque tiene el poder de controlar al zorro. Sí. Respondió Tenzo con lo que había sonado a total honestidad. Negando con la cabeza ante la tragedia que se estaba desarrollando ante él, escribió licencia aprobada por razones de salud mental en el formulario de solicitud de licencia de su subordinado. Hasta ahora, Tenzo había sido completamente confiable y anteriormente no había mostrado absolutamente ningún signo de haber estado cerca de romperse. No vuelvas hasta que hayas enderezado tu cabeza, ¿me oyes? Dijo mientras le entregaba al pobre el papeleo que necesitaba. Eres un buen hombre y odiaría perderte. Tan pronto como Tenzo se fue, comenzó a quejarse de que siempre eran los mejores los que se volvían completamente locos cuando comenzaba con el papeleo que tendría que darle al Hokage para hacer oficial la licencia médica de Tenzo. Una hora más tarde, salió de su oficina y se dirigió hacia la Torre Hokage, pasando el dibujo que un Uzumaki Naruto de 6 años había hecho en el infame día en que de alguna manera había logrado colarse en la sede de Anbu y llegar tan lejos. Como tortura e interrogatorio donde lo habían atrapado dibujando en la cabeza de Morino y Vicky durmiendo, al salir. Había pensado que darle al niño el conjunto de monos de color naranja brillante al día siguiente había sido un golpe de genialidad en ese momento. Se suponía que haría que el chico fuera más fácil de detectar y, por lo tanto, capturarlo, y había, por un tiempo. Kakashi siguió discretamente a Naruto a casa, notando qué dulces comió el niño primero y cuáles les dio a los niños locales que habían comenzado a seguirlo cuando se dieron cuenta de que el niño tenía dulces y estaba dispuesto a compartir.
Al ver que parecían ser los favoritos de Naruto, tendría que conseguir más chupones con sabor a cereza más tarde, pero primero, tendría que comprarle algunos alimentos a Naruto para que también tuviera algo nutritivo para comer, si recordaba correctamente. La única comida que el chico tenía actualmente que no estaba podrida era ramen instantáneo. Si Minato-sensei estuviera vivo en este momento, le estaría gritando por no hacer algo con respecto a la mala dieta del niño, lo que obviamente había contribuido a su estatura por debajo del promedio, y Kushina lo golpearía en el instante en que Minato-sensei estaba terminado. Una vez que Naruto estuvo a salvo en su apartamento, y parecía estar acomodándose para la noche, se dirigió al distrito comercial y entró en el mercado de 24 horas que satisfacía las necesidades del shinobi local. Al abrirse paso por la tienda, seleccionó una amplia variedad de alimentos saludables que un niño de 12 años podría preparar rápida y fácilmente. Después de salir de la tienda, esperó hasta que Naruto se durmió y entró en el apartamento del niño, esperando que los recuerdos de su última visita no lo abrumaran y lo distrayeran de la tarea que tenía entre manos. Una vez dentro, se dirigió a la minúscula área de la cocina y comenzó a guardar los alimentos que había comprado para el niño, haciendo espacio en los armarios y el refrigerador tirando cualquier comida en mal estado que encontrara. Mientras hacía esto, un Naruto de aspecto bastante somnoliento que aparentemente había sido despertado por el ruido que estaba haciendo lo atrapó en el acto. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Naruto. Me di cuenta de que prácticamente se te había acabado la comida, así que te compré algunos comestibles. Respondió mientras colocaba una caja de cereal de desayuno en uno de los armarios. Los ojos del niño se entrecerraron con sospecha mientras se acercaba y comenzaba a inspeccionar los productos que aún estaban en el mostrador. Al no encontrar nada visiblemente malo en ello, comenzó a inspeccionar cuidadosamente los productos enlatados en la siguiente bolsa. Luego comenzó a inspeccionar los artículos que ya se habían colocado en el refrigerador y los armarios. Aparentemente satisfecho de que los paquetes no parecían estar comprometidos de ninguna manera, y de que los sellos de seguridad indicaban que no habían sido abiertos y sellados por ninjutsu, el niño se movió hacia un rincón aislado de la cocina. ¿Cuánto te costó todo esto?, preguntó Naruto. Cuando le dijo al chico el costo, pareció sorprendido. ¿Está bien, qué tiene de malo?, preguntó Naruto. Nada, ¿por qué?, respondió. No puedo conseguir ni la mitad por ese precio, dijo Naruto, sonando muy irritado. Apenas pudo controlar su ira y su culpa por ignorar la situación de Naruto incluso después de haber visto algo de primera mano. Había visto la nevera llena de poco más que moho y leche en mal estado y la cómoda casi vacía la última vez. Había visto cómo la mayoría de los muebles de Naruto parecían haber sido rescatados de la acera o del contenedor de basura. Simplemente había optado por ignorarlo. Sin embargo, no iba a ignorarlo esta vez. No volvería a fallarle al chico. Iba a hacer todo lo posible por el hijo de Minato. Parece que voy a estar hablando con algunos comerciantes entonces, gruñó, antes de darse la vuelta y empezar a golpear furiosamente frutas enlatadas en el estante más cercano. A pesar de que podría haber continuado yendo, Jiraiya consiguió una habitación para pasar la noche. Al ritmo que iba, estaría de regreso en el País del Fuego en un día o dos, y en Konoha en otros 3. Si bien viajaba más rápido que la mayoría de los civiles, no iba a hacer todo lo posible a pesar de que quería hacerlo. Si hacía todo lo posible, cualquiera que lo estuviera vigilando se preguntaría por qué lo estaba haciendo, y aquellos a quienes definitivamente no quería alertar del hecho de que estaba al tanto de sus planes podrían volverse sospechosos. Aún le quedaba tiempo. Todavía faltaban varios meses antes de que Orochimaru saliera a la luz y, por lo tanto, se pusiera en una posición de vulnerabilidad. Apurarse y esperar no era su estilo, y eso era más o menos lo que haría si corriera a Konoha como quería de todos modos. Si continuaba al ritmo que iba, también tendría la paz y la tranquilidad de la carretera abierta en la que podría planificar antes de encontrarse cuidando a un ruidoso y bullicioso niño de 12 años cuando llegara a Konoha de 3 a 5 días a partir de ahora. Cambiaría las cosas para poder salvar a Konoha y, lo que es más importante, salvar a su ahijado lo suficientemente pronto. Sin embargo, por ahora, esta ciudad poseía una fuente termal bastante agradable, y muchas de las chicas que había visto en su camino a la posada eran bastante atractivas. Una tarde relajante de investigación para distraerse de las cosas no estaría mal. Además, a la gente le parecería bastante extraño que él se detuviera en un pueblo con aguas termales y no lo visitara. Con eso en mente, salió de la habitación que había alquilado y se dirigió a las aguas termales.
En este onsen en particular, los baños de hombres y mujeres estaban separados por una barrera de madera. En lugar de desanimarse, como la mayoría de los pervertidos habrían estado por la barrera aparentemente sólida e impenetrable que los separaba de la vista celestial del otro lado, hizo lo que había hecho varias veces antes, y puso algo de chakra en uno de sus dedos con que luego utilizó para crear un agujero apenas perceptible. Luego se alejó con cuidado del agujero que había creado y esperó un momento para asegurarse de que ninguna de las mujeres del otro lado notara que se estaba haciendo el agujero. No sonó ninguna alarma general en esos momentos que había pasado esperando para ver si era seguro. De hecho, todo lo que pudo escuchar desde el otro lado fueron algunos susurros emocionados y un montón de risitas femeninas. Decidiendo que era seguro, regresó a la mirilla y luego miró a través de ella. Desafortunadamente, algo parecía bloquearlo del otro lado. De repente, hubo un grito de mierda, todo lo que puedo ver es un ojo. Del lado de las mujeres de los baños. Kakashi preparó los almuerzos para la prueba de la campana con una sonrisa bastante viciosa que estaba bien escondida detrás de su máscara. No importa cómo fuera el día de hoy, iba a terminar con Sasuke atado al muñón, e iba a dejarlo allí. Dejó de pensar en cómo le había hecho lo mismo a Naruto mientras organizaba la comida que había preparado de una manera estéticamente agradable. Iba a hacer las cosas bien esta vez, y Naruto viviría para ver su 14º cumpleaños y más. Después de la prueba, iría a casa del sastre para comprobar el estado de la segunda sorpresa que había preparado para Naruto ayer. Entre las cosas que había recuperado de la casa de su antiguo sensei después del ataque de Kyuubi estaba un pequeño traje que Kushina había estado haciendo para su bebé. Cuando le preguntó al respecto una vez en las semanas antes de que ella y Minato Sensei murieran, ella le dijo que era una versión modificada de los trajes que tradicionalmente usan los niños en Whirlpool. Al recordar el atuendo, se le ocurrió la idea de que un sastre creara una copia casi idéntica en el tamaño actual de Naruto que no tuviera pantalones desabrochados, ya que Naruto había dejado de usar pañales hace mucho tiempo, pero tenía bolsillos ocultos para ocultar armas, pergaminos, etiquetas explosivas y otros elementos útiles. Desde azul y naranja, después de salir de sus cavilaciones sobre sus planes para más tarde, terminó con las cajas y puso una nota encima de los tomates cherry en una caja diciéndole a Naruto que se los comiera frente a Sasuke antes de compartir su almuerzo con él, en caso de que lo hiciera. Elige hacerlo. Satisfecho por un trabajo bien hecho, tomó su despertador y se dirigió al campo donde su equipo sin duda había estado esperando durante horas, siendo los estudiantes algo concienzudos que eran. Si bien había sentido una punzada de culpa por hacer esperar a Naruto, fue dominada por una viciosa satisfacción al hacer que Sasuke y su molesta fangirl también lo hicieran. A pesar del hecho de que solo agregaría más tiempo a la espera de sus estudiantes, se dirigió a donde sus estudiantes lo estaban esperando después de detenerse brevemente en la piedra conmemorativa para disculparse con su antiguo equipo por no presentarse durante el último día más o menos. Para su sorpresa, solo Sasuke y Sakura estaban allí cuando llegó. Una exclamación de mierda, no lo creo. Lo alertó de la presencia de Naruto un momento después. Cuando se volvió para mirar, vio que el chico corría hacia el punto de encuentro, sudando y prácticamente sin aliento. Su abrigo se veía aún más abultado de lo habitual, lo que indica que llevaba algo dentro. Momentos después, el hijo de Minato Sensei patinó hasta detenerse a 15 centímetros de él y, dado que el equipo estaba más o menos unido, explicó las reglas de la prueba de la campana. La sonrisa de Naruto lo molestó brevemente en este punto porque, la última vez que vio esa sonrisa en particular, Kushina lo había atrapado con algunos globos de agua llenos de pintura turquesa, y él todavía no sabía cómo diablos había metido la pintura en los globos en primer lugar. Después de dar las reglas y prepararse para comenzar la prueba, se sorprendió brevemente cuando Naruto no lo atacó con un kunai justo antes de comenzar la prueba como lo había hecho la última vez. Pero, considerando el hecho de que su chaqueta no se había llenado con lo que fuera con lo que estaba actualmente la última vez, no debería haberlo estado. Después de que él indicó que era hora de comenzar, Sasuke y Sakura salieron corriendo y se escondieron en los mismos lugares que la última vez que tuvo que sufrir esta prueba, y Naruto se paró frente a él negándose a esconderse justo cuando él tenía la última vez. Esta vez, sin embargo, en lugar de atacarlo de inmediato cuando señaló que debería haberse escondido, el chico se desabrochó la chaqueta con mucho cuidado. Gracias a Dios estos no se rompieron. Naruto suspiró aliviado mientras miraba el contenido de su chaqueta. Había planeado darle uno a Sakura y al bastardo, pero llegué demasiado tarde para hacerlo. Oh, bueno. Después de esa pequeña declaración, inmediatamente se puso en guardia.
Había muy pocas armas frágiles que pudieran causar ese tipo de reacción en alguien, casi todas ellas podrían llevarte a la unidad de cuidados intensivos como mínimo, y Naruto era el único genin que conocía que estaría lo suficientemente loco e inconsciente. Suficiente a las posibles consecuencias para considerar su uso durante esta prueba. Preparándose para esquivar cualquier cosa, desde una bomba de humo venenosa hasta una bomba de ácido, estaba comprensiblemente confundido cuando Naruto sacó un globo naranja de su chaqueta. El momento de vacilación causado por él al tratar de procesar la situación y determinar la potencial letalidad del arma improvisada que Naruto obviamente había fabricado había sido lo suficientemente largo como para resultar en que un globo lleno de pintura naranja lo golpeara a quemarropa. En lugar de hacer una pausa para reírse de él mientras admiraba su obra, como esperaba que hiciera el niño después, y como habría hecho su madre, Naruto corrió hacia las campanas. Este movimiento, por supuesto, había sido inesperado, y apenas lo esquivó a tiempo, y casi no sintió la otra mano del chico entrar en su bolsa lateral mientras se alejaba. Al darse cuenta de que su bolsa lateral era mucho más liviana cuando comenzó a retirarse a una distancia segura, agarró desesperadamente el brazo del niño. De alguna manera, en un movimiento que fue demasiado rápido para que él lo viera con su ojo Sharingan cubierto, terminó con solo la chaqueta ahora vacía del chico. Naruto ya estaba a varios metros de distancia sosteniendo su preciosa y única copia firmada de la primera edición de Icha Icha Paradise. Si no hubiera sabido que el conocimiento de cómo hacer el Iraishin se había limitado a la guardia del Hokage después de la muerte del padre de Naruto, habría buscado cerca de los pies del niño uno de los kunai especiales de invocación de su sensei. Mierda, es uno viejo. Dijo Naruto, dándole la vuelta al libro robado en sus manos mientras lo examinaba. Y ya lo has leído al menos 2 veces. Parece que tendré que agarrar las campanas por las malas ya que no puedo amenazar con revelar el final. El niño luego se puso de pie y sonrió con bastante maldad antes de correr a toda velocidad hacia donde se escondía el traidor Uchiha. Al ver a Naruto correr, pudo ver que Naruto era casi tan rápido como su padre. Hasta ahora, no había creído del todo las historias sobre el chico corriendo en círculos alrededor de otros agentes de Anbu durante horas y horas, y había pensado que los otros equipos habían estado holgazaneando o exagerando ya que él siempre había sido capaz de atrapar al chico. Dentro de los primeros 30 minutos de la persecución. Al ver correr al niño, ahora podía ver por qué había ganado tanta admiración por tal hazaña. Una vez que Naruto llegó a los árboles, prácticamente voló por el tronco de un roble bastante majestuoso como una ardilla y atravesó el pequeño bosque que rodeaba el campo de entrenamiento saltando de rama de árbol en rama de árbol a 4 patas. Mientras miraba, descubrió que estaba teniendo un infierno de tiempo para seguir la pista del enérgico chico sin revelar su Sharingan, lo cual era algo sorprendente ya que el chico no estaba usando ningún chakra para aumentar su velocidad en absoluto. Hey Sasuke, si quieres una campana, será mejor que mantengas esto alejado de Kakashi. Naruto gritó mientras arrojaba su precioso libro al grupo de arbustos donde la pequeña serpiente traidora se escondía cuando pasaba. El chico Uchiha apenas logró coger el libro. Cuando lo hizo, el pequeño bastardo echó un vistazo a la espeluznante cubierta naranja, la dejó caer y la pateó hacia los arbustos. Gran error, gran error. Había planeado usar esta prueba como una excusa para darle una paliza al mocoso traidor, pero el pequeño bastardo lo había hecho una docena de veces peor para él. Nadie le falta el respeto al libro, nadie. La mirada estúpida en el rostro del que pronto sería un traidor cuando lo vio acercándose a él no tenía precio. También lo fue el asombro cuando el mocoso Uchiha se enteró de que no era ni de lejos tan fuerte o talentoso como creía que era. El niño estaba prácticamente negro y azul cuando sonó el cronómetro. Después de que sonó el cronómetro, había atado al niño al muñón con un poco más de fuerza de lo necesario. No cortó la respiración o la circulación del traidor, por lo que debería estar bien. Después de que dio su pequeño discurso de fallaste, pero tienes otra oportunidad después del almuerzo siempre y cuando no alimentes a Sasuke, Naruto y Sakura hicieron lo esperado y el equipo pasó. Había planeado pasarlos de todos modos ya que no iba a arruinar el sueño de Naruto enviándolo de regreso a la academia donde sería rechazado por todos los demás sensei de Jonin que solo veían al maldito zorro en lugar del niño o su reputación de siendo completamente incompetente cuando se graduó de nuevo, y porque estaría en la mejor posición para lidiar con el traidor si esta vez se saliera un dedo del pie. La casi inútil fanática de Sasuke era solo un equipaje extra en lo que a él respectaba. Una vez que el genin terminó de comer, decidió hacerle a Naruto las 2 preguntas que lo habían estado molestando desde la prueba. Naruto, dijo, llamando la atención del chico. ¿Qué? Preguntó Naruto. ¿Cómo metiste exactamente la pintura en esos globos? Preguntó.
Esa pregunta lo había estado molestando por más tiempo del que el niño había estado vivo. Se había arrepentido de no preguntarle a Kusina, porque la mujer aparentemente se había llevado el secreto a la tumba. Embudo. Naruto respondió como si la respuesta fuera tan obvia que incluso un niño de 2 años la entendería. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Preguntó. Por supuesto. Dijo Naruto. ¿Qué querías decir exactamente con amenazar con revelar el final de mi libro? Preguntó preguntándose cómo había sabido exactamente el chico el final del libro considerando que estaba prohibido a los menores, y que las librerías que lo vendían tenían precintos para evitar que dichos menores compraran ejemplares propios. Naruto miró por encima del hombro, luciendo como si estuviera tratando de pensar en una respuesta. Sus ojos de repente se abrieron en shock y señaló algo en la distancia detrás de él. Mira. Es un devorador de gente púrpura volador. Naruto gritó antes de darse la vuelta y huir tan rápido que incluso Minato-sensei se habría quedado en el polvo. Eso estuvo demasiado cerca. Pensó Naruto mientras corría más rápido de lo que creía posible. Mientras doblaba una esquina en su camino a uno de sus mejores escondites, tomar la ruta terrestre como pasar por los tejados haría que casi todos los shinobi en Konoha lo persiguieran porque parecía culpable a pesar de que esa persecución sería inútil para la mayoría de ellos. Corrió directamente hacia Yamato Taicho y envió al pobre hombre volando. El paquete que el hombre había estado cargando se abrió de golpe y se vació, esparciendo un par de mudas de ropa y un montón de otros suministros, incluido un par de pergaminos de almacenamiento a lo largo de la calle. Lo siento ya. Lo siento. Dijo mientras ayudaba al hombre a levantarse, brevemente molesto consigo mismo por casi resbalar y aliviado de haberse detenido a tiempo. Se suponía que no conocía a Yamato Taicho o Tenzo o como diablos se llamara todavía. Está bien Naruto, sé que no lo dijiste en serio. Si puedes ayudarme a recoger mis cosas, te lo agradecería. Respondió Yamato Taicho. Si bien no se preguntaba cómo Yamato Taicho había conocido su nombre como todos en la aldea, sí se preguntaba por el hecho de que el hombre estuviera siendo cortés con él en lugar de gritarle y maldecirlo por encontrarse con él. Pero, de nuevo, Yamato Taicho era relativamente relajado y no era realmente de los que gritaban a la gente. Cuando realmente quería hacer saber su disgusto contigo, te miraba con esa mirada espeluznante que te erizaba la piel. Contento de que Yamato Taicho estuviera siendo amable y no le estuviera dando esa mirada espeluznante que hizo que se le erizara la piel, corrió y comenzó a recoger los objetos caídos que se habían derramado de la mochila del hombre. Después de apilar la última camisa al lado de la bolsa, comenzó a sacudir la suciedad y a doblarla. ¿Vas de viaje? Preguntó, curioso. Sí, tengo algunos asuntos fuera del pueblo del que debo ocuparme. Respondió Yamato Taicho. Pronto, todo se volvió a guardar en la bolsa de Yamato Taicho, y el hombre estaba en camino. Después de despedirse de Yamato Taicho, se alejó en la dirección opuesta reflexionando sobre su día mientras se dirigía al escondite que originalmente se había propuesto. Como ayer, hoy había sido bastante interesante. Anoche, después de haber confirmado la noche anterior que no había nada malo con los comestibles o la nueva olla arrocera que Kakashi le había comprado y se negó a pagar después de que el hombre se fue, se había vuelto a la cama culpable por ser tan sospechoso. Sin embargo, Kakashi nunca le había comprado comestibles durante la última vez, pero el hombre le había traído verduras que parecían haber sido robadas del jardín de alguien varias veces, así que no fue así. Esa mañana, como sabía que Kakashi no aparecería en el campo de entrenamiento hasta que fueran casi las 11, había decidido dormir un rato. Después de levantarse media hora después de que se suponía que debía presentarse de acuerdo con las instrucciones que le habían dado, se duchó y desayunó tranquilamente. Sintiéndose un poco culpable considerando lo agradable que había sido Kakashi la tarde anterior, sacó el embudo, los globos y la pintura. Los globos de pintura habían sido solo una de las numerosas bromas que originalmente había planeado hacer en el campo de entrenamiento antes de que llegara Kakashi, pero había rechazado el resto porque el hombre había sido muy amable con él, y casi no lo había hecho. Tampoco hice este. Se había quedado bastante aturdido cuando apareció a las 10:30 y Kakashi ya había estado presente. Nunca había llegado más tarde que Kakashi antes, nunca. Cuando comenzó la prueba de la campana, Sasuke y Sakura se comportaron exactamente como lo habían hecho la última vez, o al menos él pensó que lo hicieron, ya que solo podía recordar vagamente los detalles de la prueba. Sin embargo, en lugar de meterse en una pelea perdida con Kakashi esta vez, había sacado su arsenal de globos de pintura.
Su estómago se apretó con culpa cuando lanzó el segundo y el tercer globos antes de hacer su intento de tocar las campanas y se le ocurrió un plan de respaldo basado en su victoria y la de Sakura durante la segunda prueba de campana sobre la marcha porque Kakashi-sensei se veía tan aturdido cuando el primer globo lo golpeó. Cuando Kakashi lo agarró y agarró la manga de su chaqueta después de haber agarrado el libro en su bolsa de armas, salió disparado de la chaqueta demasiado grande que había elegido por esa razón en una maniobra que lo había dejado a 1 o 2 ambú rascándose la cabeza antes de darse cuenta después de que él había comprado su último chándal naranja. Después de darse cuenta de que el libro que había tomado era uno de los favoritos de Kakashi en lugar de una nueva copia, cambió su plan sobre la marcha como solía hacer. Corriendo a una velocidad que normalmente reservaba para huir de la escena de una broma, se dirigió al escondite de Sasuke. Había pensado que si los dos podían jugar a mantenerse alejados por un tiempo e involucrar a Sakura, Kakashi podría frustrarse lo suficiente como para entregar las campanas como rescate. El equipo luego pasaría debido a su trabajo en equipo, que era el objetivo del ejercicio. En lugar de cooperar, el estúpido bastardo obsesionado por la venganza había pateado el libro. Conociendo a Kakashi y cómo se sentía por su amado único en su clase, firmó los volúmenes de la primera edición, mucho menos las copias de seguridad más comunes y menos costosas que traía a las misiones. Ese había sido un error extremadamente peligroso. Kakashi, como se esperaba, expresó su disgusto por la acción de Sasuke de una manera que parecía extremadamente dolorosa para el chico Uchiha que había estado en el lado receptor de la ira de su sensei. Sasuke se parecía un poco a un mapache cuando finalmente lo soltaron para poder atarlo al muñón durante el almuerzo. Cuando Kakashi comenzó a interrogarlo después del almuerzo sobre cómo podría haber sabido cómo había terminado el libro de Ero Sennin, entró en pánico ya que había tratado de mantenerse lo más lejos posible de dicho libro y sus compañeros la última vez que tenía esta edad. El conocimiento de dicha literatura habría estado completamente fuera de lugar para él en este momento y podría generar señales de alerta que lo atraparían. Ese pánico lo había llevado a gritar la primera estupidez que le vino a la mente en un lamentable intento de distracción y huir. Mientras corría hacia un lugar donde podría esconderse y, con suerte, esperar hasta que pasaran las consecuencias potenciales de sus acciones durante la prueba de la campana, terminó encontrándose con Yamato Taicho, quien se estaba embarcando en lo que parecía ser un largo viaje, en el medio de la ciudad. Mirando hacia arriba ahora, podía ver que estaba en su escondite preseleccionado, sus pies lo habían llevado aquí más o menos automáticamente mientras regresaba al presente después de contar mentalmente su día menos que rutinario con la esperanza de controlarlo. Menos de 10 minutos después de haberse escondido y comenzado a acomodarse en lo que prometía ser una larga espera hasta que Kakashi olvidó su pequeño error o se distrajo con otra cosa, Pakun apareció, y Kakashi llegó unos segundos después. Sabía que esto iba a ser malo. Si ese borrador había provocado que Kakashi lo ignorara y se lo echara a Ebisu en la primera oportunidad durante los exámenes de Chunin, entonces las relaciones iban a ser francamente frías debido a la pintura y al hecho de que se había atrevido a tocar a uno de los libros más preciados del hombre. Ahí tienes. Dijo Kakashi, antes de saltar al árbol en el que estaba sentado actualmente y sentarse a su lado mientras todavía estaba congelado en el lugar preguntándose cuánto peores serían las cosas entre él y su nuevo sensei esta vez. Se apartó y se preparó para correr. Kakashi no parecía enojado por sus acciones durante la prueba de la campana, pero no estaba dispuesto a probar esa teoría. No estás en ningún problema. Dijo Kakashi mientras colocaba su brazo firmemente alrededor de sus hombros, evitando que escapara. Sé que tienes miedo de tener problemas por leer un libro destinado a adultos, pero entiendo que sentías curiosidad. Como sabes, la serie Icha Icha se escribió para un público más maduro, y hubo probablemente muchas cosas que no entendiste. Si tienes alguna pregunta, ¿preguntas? Preguntó, preguntándose de dónde venía la creciente sensación de pavor. Bueno, verás, cuando un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer para el caso, se aman mucho, comenzó Kakashi. Dios mío, me está dando la charla. Pensó mientras comenzaba a intentar salir de debajo del brazo de Kakashi. No tuve tanta suerte. Kakashi lo tenía agarrado como un vicio. Obviamente, esta era la idea de venganza del hombre por haberse llevado el libro, y se vería obligado a sentarse a leerlo todo. Por favor, no resalte las imágenes como lo hizo Ero Sennin. Por favor, no resalte las imágenes como lo hizo Ero Sennin. Oró en silencio mientras Kakashi comenzaba a explicar el propósito. Sasuke se frotó las irritadas muñecas y suspiró aliviado después de que Sakura cortara el cable que lo ataba al poste cuando estaba razonablemente segura de que su nuevo sensei se había ido.
Antes de partir, su nuevo sensei lo había dejado con muchas cosas en las que pensar. El primero de ellos, fue el hecho de que el hombre no parecía adorar prácticamente el suelo por el que caminaba como sus instructores de la academia, salvo que Iruka, quien trataba a todos sus estudiantes en función de su desempeño real en lugar de su afiliación al clan, lo había hecho. De hecho, su nuevo instructor parecía odiarlo. Después de que Atake Sensei le informara que el equipo había desaparecido cuando Naruto y Sakura habían compartido sus almuerzos, que lamentablemente carecían de los sabrosos tomates cherry que había visto comer a Naruto, el hombre les había dicho que aquellos que rompen las reglas son basura, y el que abandona o traiciona a sus compañeros es peor que basura. El hombre lo había estado mirando directamente cuando dijo eso. Después de que Naruto se escapó en lugar de explicar cómo sabía que el contenido de ese libro sucio que pertenecía a su nuevo sensei y Sakura se había ido, el hombre se volvió para mirarlo mientras luchaba con sus inusualmente complicados lazos que habían resistido todos los intentos de técnica de trituración de cuerdas. ¿Sabías que fue un Uchiha quien me dijo eso? Había preguntado el hombre después de estudiarlo durante unos segundos. Te dije que... Había preguntado. Aquellos que rompen las reglas son basura. Aquellos que abandonan a sus compañeros de equipo son peores que basura. Había respondido el hombre. HN. Había dicho sin comprometerse, respondiendo como solía hacerlo cuando alguien contaba una historia que involucraba a uno de los miembros de su clan, generalmente para mostrar su comprensión de su pérdida. Obito dio su vida por sus compañeros de equipo y su aldea durante la guerra. Había dicho el hombre. Cuando llegue el momento, ¿harías lo mismo? Le había dado otro HN evasivo. Eso pensé. Más es una lástima, ya que, cuando la generación mayor piensa en los Uchiha, lo primero que les viene a la mente son aquellos en su clan que estaban dispuestos a morir por la aldea y arriesgaban sus vidas diariamente para proteger a su gente. Había dicho el hombre con frialdad antes de darse la vuelta y marcharse dejándolo atado al muñón. Luego pasó la siguiente media hora preguntándose si estaría dispuesto a morir por Konoha. Sin embargo, si lo hacía demasiado pronto, nunca se vengaría de Itachi y su clan nunca sería vengado. Esa venganza había sido su razón de ser durante los últimos 4 años y medio. Podría morir por algo tan efímero como la aldea y un par de idiotas que no le gustaban, sabiendo que había fracasado en su búsqueda. ¿Estaría dispuesto a morir por Konoha después de haber vengado a su clan? Sintiéndose vagamente culpable de que la respuesta a ambas preguntas pareciera ser no, pasó rozando a Sakura sin agradecerle y se dirigió a casa, ignorando sus súplicas por una cita. Durante la semana siguiente a la prueba de campana, las cosas habían sido interesantes para Naruto por decirlo menos. La mañana después de la prueba de la campana, Kakashi le había dado un abrazo de aunque me cubriste con pintura naranja y tomaste mi libro, todavía me gustas y un chupador de cerezas camino al punto de encuentro habitual del equipo. Saber que, paradójicamente, Kakashi no lo había odiado por bromear con él le había quitado una gran cantidad de peso de los hombros que no sabía que estaba cargando. Después de tratar de averiguar por qué podría ser esto, finalmente se dio cuenta de que Kakashi había decidido llamarlos incluso después de haberlo obligado a sentarse a ver la charla durante más de 2 horas. Con una sonrisa de alivio por el hecho de que su sensei no lo odiaba, corrió hacia adelante para no volver a llegar detrás de Kakashi. Ser más tarde que Kakashi era demasiado extraño para las palabras. Iruka Sensei había visto ese abrazo por alguna extraña coincidencia, y su reacción había sido francamente inusual. En el momento en que Kakashi despidió al equipo al final del entrenamiento del día, Iruka se acercó y lo llevó a un parque cercano. Cuando llegaron al parque, Iruka lo llevó a un lugar relativamente aislado y miró a su alrededor como si tuviera miedo de que lo escucharan. Una vez que estuvo bastante seguro de que estaban solos, comenzó a darle una conferencia sobre el tipo de caricias malas que le había dado el viejo Hokage después de cierto incidente cuando tenía 5 años. Naturalmente, encontró que esto era mucho más vergonzoso que recibir la charla de Kakashi quien, para su alivio, no había sacado imágenes como lo hizo Ero Sennin cuando le dio la charla durante su viaje de entrenamiento. Estaba completamente desconcertado de por qué estaba recibiendo esta conferencia hasta que Iruka Sensei comenzó a hacer preguntas extrañas sobre Kakashi. Iruka había pensado que Kakashi era uno de esos pervertidos. La idea de ser como Kakashi que había sido demasiado ajeno al proceso, así que hizo lo único que podía hacer en ese momento, se echó a reír y no se detuvo hasta que casi perdió el conocimiento por falta de oxígeno. No ayudó al caso de Kakashi Sensei que Iruka Sensei lo conociera lo suficientemente bien como para saber que su sonrisa era una máscara para cubrir su dolor y soledad la mayoría de las veces y que su risa era a menudo una tapadera para la vergüenza y la incomodidad.
Debido a que lo conocía tan bien, Iruka-sensei había tomado su risa histérica como una clara señal de que algo andaba muy mal. En lugar de tomar su risa para significar que la conversación excesivamente incómoda había pasado de la vergüenza y se dirigía rápidamente a un territorio inexplorado como lo había hecho, Iruka había llegado a la conclusión errónea de que Kakashi lo había estado molestando y comenzó a interrogarlo seriamente. Ver la expresión en el rostro de Iruka después de que le dijo que no había pasado nada y que el abrazo que había visto ese día había sido una disculpa por haberlo hecho sentarse y escuchar la charla durante más de 2 horas cuando había intentado tranquilizarlo y decirle que las cosas con Kakashi-sensei estaban bien, sabía que había dicho algo mal. ¿2 horas? Gritó Iruka. ¿2 horas? La lección de biología en lo que respecta a la reproducción humana dura solo 1 hora. ¿De qué demonios estuvo hablando durante la otra hora? Las otras cosas. Respondió, poniéndose ligeramente rojo. Durante la charla del día anterior, Kakashi no se limitó a repasar el propósito y la mecánica básica de las relaciones sexuales como lo había hecho la academia durante una de las lecciones que se había saltado, sino que le dio la conferencia avanzada que incluía información sobre la prevención de embarazos no deseados y las diversas enfermedades que uno podría contraer, así como información sobre un par de posiciones no tan básicas. Aparte de la falta de imágenes vergonzosas y vergonzosas, la charla que había recibido de Kakashi-sensei había sido bastante similar a la que había recibido de Ero Sennin en su 14º cumpleaños. Verse obligado a sentarse en cualquiera de las conferencias era una experiencia que prefería olvidar. ¿Qué otras cosas?, preguntó Iruka, luciendo como si temiera la respuesta. Ya sabes, las cosas que están en esos libros pervertidos que le gusta leer, murmuró, tratando de terminar la conversación, no queriendo continuar esta discusión ya que había querido olvidar la vergüenza de la conferencia de Kakashi y dejarla atrás. La expresión en el rostro de Iruka cuando se marchó furioso en ese momento había sido positivamente asesina. Cuando fue llamado a la oficina del Hokage a la mañana siguiente, tanto Iruka como un Kakashi algo magullado estaban allí. Ambos hombres fueron despedidos a su llegada, y el Hokage había establecido un montón de sellos de privacidad antes de hablar con él. Aparentemente, después de que se había marchado la noche anterior, Iruka le había dado una paliza a un Kakashi muy sorprendido, y había hecho algunas acusaciones bastante serias en su contra. Después de una larga conversación con el anciano Hokage durante la cual fue prácticamente interrogado sobre la charla, los abrazos y los regalos que Kakashi-sensei le había estado dando, finalmente fue liberado y Kakashi había sido llamado. Después de 1 hora durante la cual él había esperado ansiosamente afuera, temeroso de lo que pudiera pasarle a su sensei gracias a un desafortunado malentendido, el tuerto Jounin salió de la oficina del Hokage con una mirada extraña en sus ojos y un libro sobre crianza de los hijos en la mano. Cuando el anciano Hokage le explicó a Iruka que todo había sido un gran malentendido después, su antiguo sensei aparentemente no le creyó porque se había dedicado a seguirlo cada minuto libre que tenía, y a examinar más de cerca sus interacciones con Kakashi cada vez que estaba cerca. Jiraiya sonrió cuando finalmente llegó a las puertas de un Konoha todavía en pie. El viaje hasta aquí había sido largo y no había sido difícil, ya que los puntos que definían su viaje dependían de cuándo se consideraba que había comenzado, pero finalmente estaba en casa. ¿Qué hacer primero? ¿Encontrar un apartamento, hablar con su ahijado y luego investigar un poco? ¿Encontrar a su ahijado, conseguir un apartamento juntos y luego investigar? Investigar y guardar todo lo demás para más tarde, ya que la información que tenía se estropearía si se mudaba demasiado pronto, lo que significaba que tenía que esperar. ¿Qué diablos había estado pensando? Investiga primero, por supuesto. Había estado caminando todo el día y no estaba de humor para pasear por la ciudad tan tarde en la tarde buscando a Naruto o un apartamento o ambos. Con el plan decidido, fue a buscar el pequeño agujero en la cerca del lado de las mujeres de uno de los onsen locales que había estado allí durante generaciones. Naruto podía esperar un rato, ya que había esperado más tiempo antes, podía conseguir una habitación en un hotel para pasar la noche, y Orochimaru no estaría aquí durante meses. La investigación fue lo primero. Tenzo suspiró mientras miraba alrededor de la barra. Contrario a la información que le habían dado, Tsunade no estaba allí. O al menos no estaba en la zona más pública del bar. Tal vez la encontrarían disfrutando del juego no regulado en la trastienda. Suspirando, se dirigió a la parte de atrás donde se estaba llevando a cabo un juego de dados algo menos que legítimo. Ella no estaba en la trastienda. Es hora de comprobar la siguiente barra. Suspirando de frustración una vez más, se fue.
Había pasado una semana vagando de pueblo en pueblo y hasta ahora su búsqueda había sido infructuosa, y podrían pasar varias semanas o meses de búsqueda incesante antes de encontrar su objetivo. Por la noche, tenía pesadillas en las que iba buscando de pueblo en pueblo prácticamente para siempre solo un paso detrás de Tsunade, no pudo obtener el collar de ella a tiempo, y en lugar de liberar menos de una cola del poder del Kyuubi, Naruto terminó perdiendo por completo control y soltando al Kyuubi completamente liberado en la indefensa tierra de Wave. Kakashi prácticamente se derritió ante la mirada de aprecio en los ojos de Naruto mientras le entregaba el traje recién terminado que acababa de recoger del sastre. Definitivamente valió la pena el gasto. Con todo, el atuendo que se había modelado en la ropa que la madre del niño le había hecho no estaba nada mal, y Naruto claramente apreciaba si la forma en que se estaba girando frente al espejo era una indicación. La blusa suelta y bordada que bajó hasta justo debajo de las rodillas de Naruto, ya que aparentemente había crecido unos centímetros en el año desde ahora hasta su muerte, ya que se suponía que la blusa le llegaba a las rodillas, tenía varios bolsillos casi invisibles escondidos entre los elaborado diseño de ondas y hojas bordadas, y tenía el símbolo completo del clan Uzumaki en lugar del símbolo general de Uzusogakure que estaba en la ropa vieja de Naruto cosida en la parte posterior casi tan grande como el abanico Uchiha en las camisas del mocoso Uchiha. Los pantalones de color naranja fuego que iban con la parte superior no eran demasiado ajustados ni tan sueltos que obstaculizaran el movimiento de Naruto como con el chándal de gran tamaño que el chico siempre usaba, a pesar de que los puños tenían que estar enrollados. Tenía algunas blusas y pantalones extra hechos en un estilo similar, aunque no tan elaborado como esos. Hay dos blusas naranjas, una azul y una verde, todas con el símbolo del clan Uzumaki. También hay otro par de pantalones en naranja, dos en azul y uno en verde. Dijo mientras le tendía otra de las bolsas que había traído consigo cuando había llegado al apartamento de su estudiante después de salir de la sastrería. Ante esto, Naruto mostró su agradecimiento por los obsequios que acababa de recibir dándole uno de los abrazos de aparejos voladores que normalmente reservaba para Iruka. Sonriendo detrás de su máscara, le devolvió el abrazo. Continuó sonriendo durante la comida de instant ramen que Naruto le había ofrecido después. El hecho de que Naruto hubiera estado dispuesto a compartir su preciado ramen con él había sido una clara señal de que de hecho había estado realmente agradecido por los regalos que había recibido. En el instante en que salió del edificio de apartamentos de Naruto, Iruka salió de las sombras de un callejón cercano y lo abordó. ¿Cómo supiste las medidas de Naruto?, preguntó Iruka, sin siquiera molestarse en enmascarar sus sospechas. Lo medí por su ropa para su funeral porque no pudiste hacerlo, y el Hokage no te obligó a hacerlo. Pensó que los recuerdos que había estado tratando de olvidar habían llegado espontáneamente. Ese día había sido horrible. Iruka había estado casi tan roto como él en ese momento, y posiblemente incluso más. Naruto había sido un poco como un hijo y un hermano pequeño se había convertido en uno para Chunin con cicatrices, había sido el primero de sus estudiantes en morir, y nada menos que a manos de otro de sus estudiantes. En el estado en el que había estado, Iruka no había podido enfrentarse al ver el cuerpo de Naruto de nuevo, y de las pocas personas en las que Tsunade podía confiar la tarea, le correspondía tomar las medidas. Después de que se negó a reconocer la convocatoria del Hokage 3 veces, Shizune llegó a su apartamento con un pergamino de almacenamiento con bordes negros que contenía el cuerpo de Naruto y lo obligó a levantarse de la cama para hacer la tarea. Su alumno. Su culpa. Su responsabilidad. Por supuesto, no le estaría diciendo nada de esto al actual Iruka. Revisé su talla de ropa cuando guardé las provisiones que le traje mientras estaba fuera. Luego metí un par de atuendos en esas tallas, agregué un par de pulgadas para el crecimiento futuro para que no necesitara ropa nueva de inmediato, y le di mis estimaciones al sastre. Dijo, inventando su respuesta sobre la marcha. Iruka claramente no se tragó su explicación. Probablemente porque toda la ropa vieja de Naruto era demasiado grande. Sabía que su respuesta era poco convincente en el instante en que la pronunció, pero había sido todo lo que se le había ocurrido mientras trataba de aplastar recuerdos que no pertenecían ahora que él me habían dado una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Recuerdos de cosas que nunca volverían a suceder. En el segundo que Iruka se abalanzó sobre él, corrió hacia él. Quedarse cuando el Umi era así no era aconsejable. El hombre era al menos 2 veces más fuerte de lo habitual cuando se trataba de defender a Naruto, y estaba dispuesto a proteger a Naruto tanto en la vida como en la muerte. Después del funeral del niño, el hombre había mirado solo a la multitud que había llegado a objetar el hecho de que Naruto había sido enterrado junto a su padre.
Enfrentarse a Iruka cuando estaba así no tenía sentido, y probablemente terminaría con él en el hospital, lo que definitivamente no necesitaba en este momento. Podía entender las sospechas de Iruka con respecto a sus intenciones hacia el hijo de Minato-sensei. Su repentino interés en un niño que había hecho todo lo posible por evitar durante los últimos 12 años parecería muy inusual para cualquiera que lo conociera. Pero, solo deseaba que Iruka volviera a estar enojado con él por algo que él al menos entonces, se habría ganado la paliza que seguramente iba a recibir. Tomar un trago y esperar a que Iruka se refrescara sonaba como un buen plan en este momento. Cuando llegó al bar, Maito Gai se había acercado a donde Kakashi estaba sentado solo con la vaga idea de desafiarlo a un concurso de bebidas. Por la mirada en los ojos de Kakashi mientras hacía girar la bebida en su vaso, algo andaba mal. Teniendo en cuenta los rumores que se habían abierto camino entre las filas últimamente, tenía la sensación de que el estado de ánimo de Kakashi tenía algo que ver con las acusaciones de Iruka. ¿Qué pasa?, le preguntó a su eterno rival cuando llegó a la cabina en la que estaba escondido el hombre. De pie frente a su rival como estaba ahora, podía ver claramente que ahora no era el momento para cosas como concursos de bebidas. Si, digamos que Yuga que tienes en tu equipo Genin, por ejemplo, decidieras traicionar a Konoha y mataste a ese clon tuyo Rock Lee y retrocediste en el tiempo para evitarlo, ¿cómo reaccionarías cuando vieras al chico Yuga y a Lee de nuevo? ¿Cómo trataría a sus estudiantes sabiendo que uno podría matar a uno o ambos de sus compañeros de equipo en cualquier momento y que su tiempo con Lee podría ser interrumpido demasiado pronto? Preguntó Kakashi mirándolo de una manera que indicaba que su pregunta era completamente seria y que estaba pidiendo una respuesta honesta de un amigo en lugar de una respuesta divertida de su eterno rival. Al principio, la pregunta lo desconcertó. De todas las cosas por las que Kakashi podría estar molesto, eso era lo que había estado cavilando. Parecía tan completamente al azar y fuera de la pared hasta que lo pensó por un segundo, tratando de ver debajo de debajo como le gustaba decir a Kakashi. Ahora que estaba mirando debajo de la superficie, podía ver que Kakashi claramente pensaba que uno de sus estudiantes era un peligro para los demás y creía que pasaría poco tiempo antes de que dicho estudiante fuera asesinado o al menos herido gravemente a uno o ambos de sus compañeros. ¿Por qué Neji traicionaría a Konoha?, preguntó tratando de obtener más información para poder formular una respuesta que posiblemente podría ayudar a aliviar las preocupaciones de su amigo. Le ofrecieron poder para que pudiera vengarse por algo que sucedió en su pasado, respondió Kakashi. ¿Por qué moriría Lee?, preguntó, esperando más aclaraciones, ya que la respuesta de Kakashi a la primera pregunta había sido lo suficientemente vaga como para ser una referencia al chico Uchiha o al Jinchuriki, ya que ambos chicos tenían eventos en el pasado por los que querían vengarse. Pensó que Neji era su amigo por alguna extraña razón, y fue a buscarlo. Kakashi respondió tristemente, mirando su bebida una vez más. Todavía es demasiado vago. Pero luego estaban las acciones de Kakashi a considerar. Iruka había acusado a Kakashi de ser un pedófilo porque le había dado por abrazar constantemente al niño zorro, lo cual era bastante extraño para el hombre. Por supuesto, hubo algunas cejas levantadas cuando él mismo comenzó a abrazar a Lee para mostrar su apoyo y agradecimiento por el trabajo bien hecho. También habría abrazado a sus otros estudiantes si no hubieran corrido a la primera señal de que estaba a punto de hacerlo. Sería más probable que Kakashi abrazara a alguien que pensaba que necesitaba un recordatorio de que había alguien allí para ellos, o sería más probable que abrazara a alguien a quien temía perder. Viendo que Kakashi no era realmente de los que mostraban afecto físico, honestamente no sabía la respuesta a esa pregunta. Sin saber exactamente qué camino tomar con esa pregunta, decidió considerar lo poco que sabía de los estudiantes de Kakashi. El chico Uchiha había sido el único superviviente de la masacre de Uchiha además del perpetrador, era el mejor novato de su año y era conocido por ser algo distante. Aparte de eso, el niño era un cifrado casi completo. No sabía casi nada sobre la chica de cabello rosa, y Kakashi había indicado que el probable asesino sería un hombre. Después de una larga serie de bromas que se habían vuelto cada vez más destructivas con el paso del tiempo, el mocoso zorro había desfigurado recientemente el monumento al Hokage y también se había metido en problemas recientemente por robar un pergamino de jutsu prohibido. Ambas actividades insinuaban algo mucho más oscuro que las bromas por las que se habían hecho pasar. Entonces, ¿Uzumaki va a ser un peligro para alguien más?, preguntó, preguntándose si debería advertir a su equipo sobre el chico que recientemente había comenzado a aparecer para hablar con Lee y Tenten de la nada. El crujido del vaso de Kakashi rompiéndose en su mano lo sobresaltó al igual que la forma en que Kakashi lo estaba mirando. La mirada del hombre fue definitivamente asesina.
¿Por qué cuando hay problemas, todos culpan a Naruto? Preguntó Kakashi con frialdad. Es completamente leal al villaje, a sus compañeros de equipo, a los pocos amigos reales que tiene, y casi ninguno le ha pagado de la misma manera. A pesar de todo lo que ha pasado, Naruto preferiría suicidarse antes que traicionar a Konoha o sus compañeros de equipo. Decidió que sería mejor retirarse en ese momento ya que aparentemente se había metido el pie en la boca. Obviamente había dado la respuesta incorrecta y se había puesto muy nervioso con respecto al Uzumaki. Al darse cuenta de que Asuma y Kurenai estaban sentados juntos en la barra, indicó que iba a ir a hablar con ellos, antes de que prácticamente se escapara. ¿A qué se debió todo eso? Asuma preguntó tan pronto como los alcanzó. El chico Uchiha ha dicho o hecho algo para que Kakashi crea que va a romper y matar a sus compañeros de equipo. Respondió, preguntándose cómo diablos se las arregló para perder una pista tan importante cuando Kakashi había estado hablando con él. Kakashi había utilizado al miembro de uno de los clanes más poderosos de Konoha que había sido agraviado por la familia como un ejemplo del posible asesino y su alumno más devoto que tuvo que superar la discriminación debido a su supuesta discapacidad como posible víctima. Su amado alumno, que había sido considerado un perdedor y el último muerto en la academia. Los paralelos eran bastante obvios. ¿Por qué estaba molesto contigo?, preguntó Kurenai. Había estado tratando de insinuarlo en lugar de decirlo directamente, y leí mal las pistas que me estaba dando y supuse que había estado hablando del chico Uzumaki. Respondió. ¿Por qué Kakashi se pondría tan nervioso por eso?, preguntó Kurenai. Mi padre le ofreció a Kakashi la custodia del niño en un momento después de que hubo un incidente en el orfanato en el que estaba viviendo en ese momento, lo que resultó en que el niño ya no fuera bienvenido en las instalaciones. Debe haber habido una razón para que lo hiciera, y es posible que Kakashi estuviera cerca de uno o ambos de los padres del niño antes de que murieran. Si sentía que el hijo de la persona cercana a él estaba en peligro, sería muy probable que estar molesto. También explica por qué actúa tan fuera de lugar con respecto al chico. Asuma dijo pensativamente. Solo comenzó a mostrar afecto por el chico poco después de que Mizuki intentara asesinarlo en un intento de incriminarlo por el robo de ese pergamino, probablemente por culpa de no haber estado allí para protegerlo como creía que debería haberlo hecho. Considerando el hecho de que Kakashi generalmente mantiene a la gente a distancia, y la única otra vez que recuerdo que Kakashi experimentó un cambio repentino de personalidad fue después de que murió su compañero de equipo, el incidente debe haberlo sacudido gravemente. Asuma continuó, mirando su propia bebida contemplativamente. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I